Grabar. Muy bien, estamos en nuestra novena lectura entonces del día de hoy. La idea es que podamos finalizar con el capítulo 3 del libro para el día jueves, ya realizar un análisis de cierre del capítulo y ya arrancar con el 4. Calculo que en 2 meses ya se cerrará por completo el libro y podremos tener nuestra charla final con alguien que nos acompañe para cerrar con lo que significa el realismo mágico. Ya iremos también nosotros ahondando en el tema. La idea es que podamos seguir viendo estos detalles tan deliciosos y tan bonitos poco a poco, paso a paso que va teniendo la lectura. Así que bien, con ese preámbulo vamos a ir comenzando el día de hoy. Denme un momentito nada más, voy a compartir pantalla para nuestro resumen. Por ahí les comenzaba compartiendo para las personas que ingresaron al principio un poema de Alfonsín Storni, ¿no? Un poema sumamente bonito, con versos pareados, ¿no? Que van haciendo referencia a volver a este mundo de ensoñación, a este mundo donde éramos nosotros niños, a este mundo salvaje, a este mundo donde los sueños, donde la virtud, donde la naturaleza estaba mucho más presente en nosotros, ¿sí? Hay textos, hay poemas de Alfonsín Storni que hacen esta idea, ¿no? Volver a la naturaleza, que vendría a ser volver a la niñez, donde éramos más apegados a nuestro estado natural, a nuestro estado de indefensión humana. Bueno, este es un poema muy bonito que va a inaugurar esto porque nosotros vamos a encontrar a Clara en ese estado, en un estado de pureza, parece también de indefensión. Vamos a encontrarnos con esta idea. Bien, voy a compartirles entonces, antes del resumen, se me estaba pasando, habíamos comenzado nosotros a ver este episodio autobiográfico de Isabel Allende cuando pierde a su hija Paula. No sé si recuerdan que el día jueves habíamos leído ese relato que marca tanto la vida de nuestra escritora y que ahora va a ser bonito terminar de leer cómo pasó, cómo sufrió, cómo padeció este episodio Isabel y cómo esto también fue impregnando su escritura. Así que voy a compartirles la pantalla donde habíamos nosotros leído ya justamente este momento de gran dolor que vive Isabel Allende, lo cual voy a hacer es repetir nuevamente la lectura para poder estar todos en sintonía. Ahí tenemos una imagen de Paula y nos cuenta Isabel, dice, en diciembre de 1991, mi hija Paula, que tenía una rara condición genética llamada porfiria, cayó en coma en España. La negligencia en la unidad de cuidados intensivos le provocó severo daño cerebral y ella terminó en estado vegetativo. La llevamos a nuestra casa en California y la cuidamos hasta que murió en mis brazos un año después. La larga agonía de Paula fue un calvario para nuestra familia. Las cosas fueron de mal en peor cuando unos meses después la hija de Willy, Jennifer, murió de una sobredosis. Dicen que no hay dolor más grande que perder un hijo, pero el dolor que compartimos Willy y yo no nos hizo sentirnos más cerca. Somos gente fuerte y testaruda y supongo que no podíamos admitir que teníamos el corazón roto. Nos llevó a los dos mucho tiempo y terapia para poder abrazarnos y llorar juntos. Qué difícil debe ser perder un hijo, una hija. Y sobre todo, qué difícil lo que viene después, todo el proceso de duelo, de aceptación de ese profundo dolor. Bueno, Isabel lo vive. Continuamos entonces. Después de la muerte de Paula, la escritura fue la única cosa que me mantuvo relativamente cuerda. El dolor fue un largo viaje a los infiernos. Fue como caminar sola en un túnel oscuro. Mi manera de recorrer el túnel fue escribiendo. Cada mañana me arrastraba de la cama y me iba a mi oficina. Encendía una vela delante de la foto de Paula, prendía la computadora y empezaba a llorar. A menudo el dolor era insoportable y me quedaba mirando la pantalla durante horas, incapaz de escribir una sola palabra. Otras veces las frases fluían como dictadas desde el más allá por la misma Paula. Un año más tarde llegué al final del túnel, pude ver la luz y descubrí, asombrada, que había escrito otro libro y que ya no rezaba para morir. Quería vivir. Ahí tenemos, dice Isabel, mi linda hija Paula y su marido Ernesto Díaz, del día de su boda en Venezuela en 1991. Como ven, la escritura entonces funge como medio de salvación para la autora.
Cada uno, yo creo que en la vida tiene que ir buscando esos medios en los cuales uno pueda sentir que experimenta sanación, salvación, sostén, soporte. Y muchas veces el arte nos ayuda en ese camino, no solo de crecimiento, sino también de autoconocimiento, de autoaceptación. Para Isabel Allende, entonces, el libro, que por lo pronto lo recomiendo que lo podamos leer, que se llama así, Paula, no lo he leído yo, pero me han dicho que es muy, muy interesante, muy bueno y muy profundo, engloba todos estos sentimientos que ella va viviendo durante este periodo de duelo. Ahí tenemos la portada del libro. Finalmente, de este episodio dice Isabel, mi libro Paula es una biografía, la trágica muerte prematura de una joven, pero es sobre todo una celebración de la vida. Dos historias se entrelazan en estas páginas, la de mi hija Paula y mi propio destino aventurera. Su larga agonía me dio una oportunidad única para revisar mi pasado. Durante todo un año mi vida se detuvo por completo. No había nada para hacer, solo esperar y recordar. De a poco aprendí a ver los patrones de mi existencia y me hice las preguntas fundamentales. ¿Qué hay del otro lado de la vida? ¿Es solo noche, silencio y soledad? ¿Qué queda cuando no hay más deseos, recuerdos o esperanzas? Interesante cómo estos momentos de dolor, estas grietas, abren paso a pequeñas luces cuando son llevados de la mejor manera posible. Y terminamos nosotros poniéndonos frente a lo trascendental, ¿no? Nos hacemos estas preguntas de quiénes somos, qué hay después de la vida, qué hay cuando morimos, qué pasa cuando estamos nosotros con el mundo abatido, hay algo más allá después de la muerte. Todas estas preguntas se las hace el escritor, ¿no? Y lo transmite a través de este libro que me parece a mí muy interesante llamado Paula, ¿no? Bien. Vamos ahora sí, después de esto, pasaremos a otro momento clave de la vida de Isabel Allende hasta terminar con la actualidad y ahí sí comenzaremos, después de recorrer su biografía de esta manera, centrarnos en el género de realismo mágico, como les decía, desde dos miradas, desde la tradicional y desde la de Alejo Carpentier, que propone otro nombre para definirlo desde nuestro ser latinoamericano. Bien. Habíamos comenzado el día jueves a leer el capítulo 3 y aquí está un breve resumen de lo que habíamos avanzado. Comienza contándonos del capítulo 3 que a los 10 años Clara deja de hablar. Ya sabíamos nosotros que este suceso ocurre debido a el impacto que tiene para ella el ver a su hermana muerta y no solamente el verla sin vida, sino el entender todo lo que le hacen una vez que ha fallecido. Recordemos que ella a través del vídeo ve toda la disección de su hermana, mira lo que el ayudante hace con el cuerpo tan bello, tan, podríamos nosotros decir, inmarcesible, ¿no? Es decir, que no se marchita, de rosa este cuerpo hermoso que termina siendo ultrajado y que tanto impacta a Clara hasta decidir ella no hablar, le deja completamente sin habla. Como Clara se queda en esta condición, comienzan a contarnos que hubieron varios remedios que a ella le comienzan a acercar para que pudiera hablar. Y miren qué interesante cómo los remedios van pasando desde la ciencia formal, donde el doctor Cuevas va a revisarla y le da algunas pastillas, le trata de sanar, no lo logra. Pasamos de esa ciencia formal, la médica, a la ciencia esotérica. Van a buscar a un rumano llamado Rostipov, que había llegado a una especie de circo y que decían que curaba la histeria. Clara referencia justamente a estas parálisis que a veces tenían ciertas personas que no se entendían bien por factores biológicos y que se creía que era una cuestión psicológica, un poco esotérica, justamente. Rostipov le ve, le mira, dice que no él encuentra ninguna relación con lo que él trata, le manda unas pastillitas de dulce y no termina curando ni sanando absolutamente nada. Después vienen los castigos, ¿no? La dejan sin comer, inclusive a ver si así habla, no hay cambio en Clara. Y finalmente, y con esto va a ser el hilo que va a seguir todo el tiempo que Clara va a estar sin hablar, la nana comienza a asustarle, ¿no? Los famosos remedios caseros. Ella pensaba, la nana, que si la asustaba en algún momento del susto iba a hablar. Bueno, ya habíamos nosotros leído cómo utiliza una serie de recursos, se viste de monstruos y no termina pasando nada. Lo único que provoca es que, por un lado, Clara termine completamente sin ninguna sensación de miedo ni de temor,
Y en cambio el perro, Barrabás, completamente nervioso, porque no lograba oler que lo que estaba detrás de ese disfraz era la nana. Todo esto, sobre todo la mudez de Clara, hace que la retiren del colegio de monjas donde ella estaba. Y aquí pasan tres cosas interesantes, y es que contratan institutrices, profesoras privadas que le ayuden en su camino formativo a Clara. Primero Miss Ágata, una inglesa que no resiste el ambiente y termina yéndose. Luego dice que llaman a una suiza que tampoco funciona y finalmente una francesa que termina enamorándose del hermano mayor, Luis, con el cual se casa. Nada de esto funciona entonces, lo que desemboca en que Clara sea destinada a labores de bordado y de piano. Esas dos artes son las que ella aprende, de las cuales el bordado era lo único, dice el texto, que ella podía hacer. En cuanto a cuestiones domésticas, solo bordaba bien. Unido a esto, que aprende Clara el bordado y el piano, decían que era una muy buena lectora, pasaba leyendo libros, tanto los esotéricos que había dejado el tío Marcos, como otro tipo de literatura, como por ejemplo los libros liberales de su padre. Clara absorbía todo este mundo literario y también junto con esta lectura escribía mucho. Eh, es evidente, creo yo, que una persona que lee mucho comienza poco a poco también a desarrollar un sentido de escritura. Poco a poco va a irse gestando una necesidad de escribir. Uno cuando lee se llena de ideas y esas ideas de algún modo tienen que salir o buscan salir. Y la escritura es un muy buen medio, pero puede haber otros, ¿ah? No el único. Bueno, Clara escribe y esa escritura ayudará para que ahorita se narre lo que ella ha vivido. Clara a la par también nos cuenta que desarrolla varios poderes. Tiene la capacidad de mover los objetos sin tocarlos. Tiene una situación muy interesante que es la de interpretar los sueños. Recordemos que los sueños siempre han sido vistos desde la historia de la humanidad como un lado esotérico, que tienen que ser interpretados por un sabio. Solamente Freud, en la historia que se recuerda, es el que le da un estatuto científico a los sueños, ¿no? Y dice que son vías regias para llegar al inconsciente. Sin embargo, toda la cosmovisión que tiene el ser humano siempre ha sido como una especie de profecías o de elementos que sirven para algo. Y bueno, y Clara tiene ese poder de interpretar los sueños, ¿no? A través de la numerología, de las imágenes, de los símbolos, y esto le permite ir ganando una cierta fama. Otro de sus poderes es ver el futuro y las intenciones de las personas. Ella podía anticiparse a los acontecimientos que iban a pasar. Pero claro, ¿cuál es el problema con este poder? Que nadie le hace caso. Nuevamente le remito a la maldición de Casandra, la hija de Príamo, que tenía la capacidad de profetizar, pero que, castigada por los dioses, nadie le hacía caso. Entonces, la profecía no sirve de nada, pues no, si nadie me para asunto. Pero aparte de esto, también les invito a ver la parte simbólica del relato. El hecho de que Clara hable en profecía y nadie le escuche, también tiene que ver con una cuestión de voz silenciada, voz que no es tan importante, tan relevante en los asuntos de la familia. Es la mujer acallada, que no logra expresarse. Hay un simbolismo interesante. Una cuestión interesante también que nos narra el texto es que Clara invoca espíritus, habla con ellos. No nos termina de describir qué tipo de espíritus ni cómo los invoca, pero nos menciona que lo hace. Junto a la narrativa de Clara también asoma la figura de Barrabás, que es justamente su mascota, el perro que le acompaña en todos los momentos, que crece junto a Clara y que solamente se distancia de ella en los momentos en los que siente, huele el celo, ¿no? Y esto hace que entre una vorágine, nosotros hemos visto, si es que tenemos animalitos o mascotas, cómo son los perros en celo, ¿no? Parece que están como desbocados. Bueno, Barrabás divide esto, a tal punto que nos cuentan esta historia grotesca, cuando llegaba pegado a otra perra, les enfriaban y terminaban matando a la perra. Y aquí quisiera hacer una nota que mi mamá, ay, por eso dice nota Elisa, había dicho, me pareció muy interesante y quisiera traer nuevamente cómo el tema de las relaciones sexuales y sobre todo el cuerpo a cuerpo, Isabel Allende lo describe de manera muy violenta. Recordemos Esteban Trueba cómo irrumpe en el cuerpo eh, de esta sirvienta, ¿no? En las Tres Marías,
esta violencia que se ejerce a través del sexo. Y aquí también con Barrabás nuevamente se repite esa escena, ese sexo violento, crudo, sádico, ¿no? Como para tomar en cuenta. Luego de esta escena tan cruda, nos narra que Clara solo aprendió justamente lo que les decía, dominar el arte del tejido, no tenía nociones prácticas, vivía como en una especie de ilusión, ¿no? De aire místico. Todo esto hace la permanencia constante de Clara en la casa, el alejamiento de los otros hijos, que ya cada uno se fue casando, tuvo sus trabajos, se independizó. Clara es la única que se queda en casa y que tiene todas las atenciones de la familia. Nidia, su madre, sí, para poder ayudarla, ya que no tenía amigos afuera, no hacía vida social, solamente era el mundo de la casa, le ayuda contándole relatos familiares a Clara. Ojo que Nidia significa blanco, ¿no? Clara también tiene que ver con blanco. Ahí ya vamos también nosotros aprendiendo palabras. Por ejemplo, mi abuelita tiene cabellos blancos. Yo podría decir de ella que es una señora de níveos cabellos. Nibios, nibio, es un adjetivo que designa blanco. Bueno, esa palabrita no se nos va a olvidar nunca. Nibia le cuenta en todos relatos familiares a Clara. Tres relatos interesantes. Del tío Mateo, que está embrujado, se queda calvo, pierde los dientes, después le quitan el hechizo. Del tío Juan, ¿no? Que tiene esta imagen jocosa de echarse un gas frente a la persona que él cortejaba. Y el relato de Jerónimo, el primo ciego, que se cae del árbol en esta especie de reto que tenían cuando entraban a mayorías de edades. Interesante como Mateo, Juan, Jerónimo, tres nombres relacionados con lo bíblico, con el cristianismo. Luego tenemos dos acciones que relata Nibia también cuando ella salía, la mamá, a arengar en fábricas a las trabajadoras para que se emanciparan y a dar de comer a los pobres, ¿no? Y los contrastes que Clara en su diario va anotando. Luego nos menciona que se convirtió por los extremos cuidados que ella tenía, sobre todo de la nana, que recordemos esta escena donde le bañaba con una especie de meticulosidad extrema en un ser angelical. Aquí se hace un parangón con su hermana Rosa, que también era bella, angelical, ¿no? Ella también comienza a tomar este color, este aspecto. Clara vive un mundo paradisiaco dentro de su casa. Y aquí hay un tópico común, el famoso tópico de locus amoenus. ¿Qué significa locus amoenus? Es una palabrita que se usaba para referirse a los lugares paradisiacos, de estos sitios que no eran contaminados por nada, este paraíso perdido en el Edén, por ejemplo. El Edén, este relato mitológico que nos cuenta la Biblia del Edén, del jardín del Edén, es un locus amoenus, es un sitio donde no ha habido corrupción, donde todo está pacífico, tranquilo, en calma. Y la página 77 es una clara mención de este espacio. Y les leo un poquito. Clara pasó la infancia y entró en la juventud dentro de las paredes de su casa, en un mundo de historias asombrosas, de silencios tranquilos, donde el tiempo no se marcaba con relojes ni calendarios, y donde los objetos tenían vida propia, los aparecidos se sentaban en la mesa y hablaban con los humanos, el pasado y el futuro eran parte de la misma cosa, y la realidad del presente era un caleidoscopio de espejos desordenados donde todo podía ocurrir. Es una delicia para mí leer los cuadernos de esa época donde se describe un mundo mágico que se acabó. Clara habitaba un universo inventado para ella, protegida de las inclemencias de la vida donde se confundían la verdad prosaica de las cosas materiales con la verdad tumultuosa de los sueños, donde no siempre funcionaban las leyes de la física o la lógica. Clara vivió ese periodo ocupada en sus fantasías, acompañada por los espíritus del aire, del agua y de la tierra, tan feliz que no sintió la necesidad de hablar en 9 años. Claramente es un locus amoenus. Un lugar paradisiaco, mágico, apartado de la realidad, incontaminado, puro. Luego, en su cumpleaños 19, abruptamente habla, ¿no? Para dar un anuncio. Ya iremos viendo al final, cuando hagamos el análisis, lo estoy extendiendo un poco en el resumen, voy a ir un poco más rápido, de que se va a casar. ¿Con quién se va a casar? Con Esteban Trueba. 2 meses más tarde llega Esteban Trueba a la casa, pero en el momento que habla nadie le para bolas sobre la predicción que hizo, sobre el anuncio, sino que habló. Recordemos que ella hace predicciones, pero no es escuchada. Nuevamente se refuerza esta idea. Bueno, aquí hay un salto de escena. Una vez que termina esta historia que ha dicho esto, volvemos a una escena donde encontramos a Esteban llegando a la estación. Recordemos que él llega a la estación pedido, perdón, por una carta de su hermana.
diciendo que su madre está muy enferma, a punto de morir y quiere verle. Bueno, Esteban llega a la estación y se encuentra en medio de un mundo en transición, ¿sí? En una industrialización bárbara, ¿no? Todos los paisajes que describe, los edificios que reemplazaban árboles, la industrialización puesta en marcha a través de los carros que comenzaban a salir y a reemplazar a los coches alados a caballo, los lugares ya que comenzaban a usar maquinaria. Bueno, todo eso hace que él añore el campo y diga que es una mierda. Perdón la expresión, pero así lo usa Esteban. No le gusta ese lugar. Hay un contraste ahí entre campo y ciudad. Más aún esto se refuerza al ver que su barrio estaba cambiado, no para bien ciertamente, sino para mal. La casa incluso de su madre estaba en un aspecto decadente, intacta como él lo había recordado, con los muebles en su lugar, con todo igual, pero decadente, ventanas rotas, abajo una fábrica, ahí está la industrialización de botones, decía, ¿no? Arriba vivía la madre. Y a Férula la encuentra también envejecida, devastada, demacrada. Es decir, hay toda una connotación de desastre ahí. Más aún se refuerza cuando entra al cuarto de su madre y hay un olor terrible a podredumbre. Huele a podrido. Me hizo acuerdo esta otra escena de Dante Alighieri cuando el peregrino Dante entra al infierno, a este mundo oscuro, negro, donde están los demonios, la gente maldita, la gente desahuciada, y en el momento que mira hacia abajo, le llega un olor tan nauseabundo que él siente que el olor no le llega por la nariz, sino por los ojos, le impacta el olor en los ojos. Es como esos olores picantes que a uno cuando huele no solamente es el olor, sino es la vista, le ciega por completo. Bueno, hay una situación así muy desagradable que se ve reflejada sobre todo por el recurso narrativo del olfato, ¿no? Entra y es el primer olor de podredumbre. Y Esteban, una vez que ve esa situación, nombra y dice mamá, y le viene todo un recuerdo de los lugares y los momentos bonitos que vivió con su madre, los momentos de felicidad, ¿no? Una escena bastante conmovedora. Finalmente, en donde habíamos llegado, y con eso ya pasamos a la lectura, la madre está en estado de descomposición, ¿no? Y así nos narra el texto. Y hasta ahí habíamos llegado, así que bueno, antes de leer hasta el último párrafo, no sé quién quisiera apuntarse para leer el día de hoy, de tal manera que podemos ir avanzando. Perfecto, está Tati. No sé si alguien más. Bueno, parece que Yo puedo también, Daniel. Hola, buenas noches. perfecto, Irma, muchas gracias. Y mamá también por ahí te bien. Estamos en todas las tres. Muy bien. Vamos entonces a comenzar. Bien. Aló, aló, aló. Leo nada más el último párrafo que habíamos llegado y ya arrancamos con el siguiente. Ahí desde el doctor me las quiere cortar, ahí arranca Tati, yo simplemente leeré lo que leímos al final del día jueves. Esteban quitó la colcha de damasco deshilachada y vio las piernas de su madre. Eran dos columnas amoratadas, elefantiásicas, cubiertas de llagas donde las larvas de moscas y los gusanos hacían nidos y cavaban túneles. Dos piernas pudriéndose en vida, con unos pies descomunales de un pálido color azul, sin uñas en los dedos, reventándose en su propia pus, en la sangre negra, en la fauna abominable que se alimentaba de su carne. Madre, por Dios, de mi carne. Adelante, Tati. El doctor me las quiere cortar, hijo, dijo doña Esther, con su voz tranquila de muchacha. Pero yo estoy muy vieja para eso, y estoy muy cansada de sufrir. Así es que mejor me muero. Pero no quería morirme sin verlo, porque en todos estos años llegué a pensar que usted estaba muerto, y que sus cartas las escribía su hermana, para no darme ese dolor. Póngase a la luz, hijo, para verlo bien visto. Por Dios, parece un salvaje. Es la vida del campo, mamá, murmuró él. En fin, se ve fuerte todavía. ¿Cuántos años tiene? 35. Buena edad para casarse y asentar cabeza, para que yo me pueda morir en paz. Usted no se va a morir, mamá, suplicó Esteban. Quiero estar segura de que tendré nietos, alguien que lleve mi sangre, que tenga nuestro apellido. Férula perdió las esperanzas de casarse. Pero usted tiene que buscarse una esposa, una mujer decente y cristiana. Pero antes
Tiene que cortarse esos pelos y esa barba. ¿Me oye? Esteban asintió. Se arrodilló junto a su madre y hundió la cara en su mano hinchada, pero el olor lo tiró hacia atrás. Férula lo tomó del brazo y lo sacó de esa habitación de pesadumbre. Afuera respiró profundamente, con el olor pegado en las narices, y entonces sintió la rabia, su rabia tan conocida, subirle como una oleada caliente a la cabeza, inyectarle los ojos, poner blasfemias de bucanero en sus labios, rabia por el tiempo pasado sin pensar en usted, madre, rabia por haberla descuidado, por no haberla querido y cuidado lo suficiente, rabia por ser un miserable hijo de puta. No, perdone, madre, no quise decir eso, carajo. Se está muriendo, vieja, y yo no puedo hacer nada, ni siquiera calmarle el dolor, aliviarle la podredumbre, quitarle ese olor de espanto, ese caldo de muerte en el que está cocinando, madre. 2 días después, doña Esther Trueba murió en el lecho de los suplicios, donde había padecido los últimos años de su vida. Estaba sola, porque su hija Férula había ido, como todos los viernes, a los conventillos de los pobres en el barrio de la Misericordia, a rezar el rosario a los indigentes, a los ateos, a las prostitutas y a los huérfanos, que le tiraban basura, le vaciaban vacinillas y la escupían, mientras ella de rodillas, en el callejón del conventillo, gritaba Padre Nuestros y Ave Marías en incansable letanía, chorreada de porquería de indigente, de escupo de ateo, de desperdicio de prostituta y basura de huérfano, llorando, ay de humillación, clamando perdón por los que no saben lo que hacen y sintiendo que los huesos se le ablandaban, que en una languidez mortal le convertía las piernas en algodón, que en un calor de verano le infundían pecado entre los muslos. Aparta de mí ese cáliz, Señor, que el vientre le estallaba en llamas de infierno. Ay, de santidad, de miedo. Padre nuestro, no me dejes caer en la tentación. Jesús. Esteban tampoco estaba con doña Esther cuando murió calladamente en el lecho de los suplicios. Había ido a visitar a la familia del Valle para ver si les quedaba alguna hija soltera, porque con tantos años de ausencia y tantos de barbarie, no sabía por dónde comenzar a cumplir la promesa hecha a su madre de darle nietos legítimos, y concluyó que si Severo y Nibia lo aceptaron, como yerno en los tiempos de Rosa la Bella, no había ninguna razón para que no la aceptaran de nuevo, especialmente ahora que era un hombre rico, y no tenía que escarbar la tierra para arrancarle su oro, sino que tenía todo el necesario en su cuenta en el banco. Esteban y Férula encontraron esa noche a su madre muerta en la cama. Tenía una sonrisa apacible, como si el último instante de su vida la enfermedad hubiera querido ahorrarle su cotidiana tortura. El día que Esteban Trueba pidió ser recibido, Severo y Nibia del Valle recordaron las palabras con que Clara había roto su larga mudez, de modo que no manifestaron ninguna extrañeza cuando el visitante les preguntó si tenían alguna hija en edad y condición de casarse. Sacaron sus cuentas y le informaron que Ana se había metido a monja. Teresa estaba muy enferma y todas las demás estaban casadas, menos Clara, la menor, que aún estaba disponible, pero era una criatura algo estrafalaria, poco apta para las responsabilidades matrimoniales y la vida doméstica. Con toda honestidad, le contaron las rarezas de su hija menor, sin omitir el hecho de que había permanecido sin hablar durante la mitad de su existencia, porque no le daba la gana de hacerlo y no porque no pudiera. Pero como había aclarado muy bien el rumano Rostipov y confirmado el doctor Cuevas con innumerables exámenes, pero Esteban Trueba no era hombre de dejarse amedrentar por historias de fantasmas que deambulan por los corredores, por objetos que se mueven a la distancia con el poder de la mente, o por presagios de mala suerte, y mucho menos por el prolongado silencio que consideraba una virtud. Concluyó que ninguna de esas cosas eran inconvenientes para echar hijos sanos y legítimos al mundo, y pidió conocer a Clara. Nibia salió a buscar a su hija, y los dos hombres quedaron solos en el salón, ocasión que Trueba, con su franqueza habitual, aprovechó para plantear sin preámbulos su solvencia económica. Por favor, no se adelante, Esteban, interrumpió Severo. Primero tiene que ver a la niña, conocerla mejor, y también tenemos que considerar los deseos de Clara.
¿No le parece? Nibia regresó con Clara. La joven entró al salón con las mejillas arreboladas y las uñas negras, porque había estado ayudando al jardinero a plantar papas de dalias, y en esta ocasión le falló la clarividencia para esperar el futuro novio, con un arreglo más esmerado. Al verla, Esteban se puso de pie asombrado. La recordaba como una criatura flaca y asmática, sin la menor gracia, pero la joven que tenía al frente era un delicado medallón de marfil, con un rostro dulce y una mata de cabello castaño, crespo y desordenado, escapándose en rizos del peinado, ojos melancólicos que se transformaban en una expresión burlona y chispeante cuando se reía, con una risa franca y abierta, la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás. Ella lo saludó con un apretón de manos, sin dar muestras de timidez. Lo estaba esperando, dijo sencillamente. Transcurrieron un par de horas en visita de cortesía, hablando de la temporada lírica, los viajes a Europa, la situación política y los resfríos de invierno, bebiendo mistela y comiendo pasteles de hojaldre. Esteban observaba a Clara con toda la discreción de que era capaz, sintiéndose paulatinamente seducido por la muchacha. No recordaba haber estado tan interesado en alguien desde el día glorioso en que vio a Rosa la Bella, comprando caramelos de anís en la confitería de la Plaza de Armas. Comparó a las dos hermanas y llegó a la conclusión de que Clara aventajaba en simpatía, aunque Rosa sin duda había sido mucho más hermosa. Cayó la noche y entraron dos empleados a correr las cortinas y encender las luces. Entonces Esteban se dio cuenta de que su visita había durado demasiado. Sus modales dejaban mucho que desear. Saludó rígidamente a Severo y Nidia y pidió autorización para visitar a Clara de nuevo. Espero no aburrirla, Clara, dijo, sonrojándose. Soy un hombre rudo, de campo, y soy por lo menos 15 años mayor. No sé tratar a una joven como usted. ¿Usted quiere casarse conmigo? Preguntó Clara, y él notó un brillo irónico en sus pupilas de avellana. Clara, por Dios, exclamó su madre horrorizada. Disculpe, Esteban, esta niña siempre ha sido muy impertinente. Quiero saberlo, mamá, para no perder tiempo, dijo Clara. A mí también me gustan las cosas directas, sonrió feliz Esteban. Sí, Clara, a eso he venido. Clara lo tomó del brazo y lo acompañó hasta la salida. En la última mirada que intercambiaron, Esteban comprendió que lo había aceptado y le invadió la alegría. Al tomar el coche, iba sonriendo sin poder creer en su buena suerte y sin saber por qué una joven tan encantadora como Clara lo había aceptado sin conocerlo. No sabía que ella había visto su propio destino. Por eso lo había llamado con el pensamiento y estaba dispuesta a casarse sin amor. Dejaron pasar algunos meses por respeto al duelo de Esteban Trueba, durante los cuales él acortejó a la antigua, en la misma forma en que lo había hecho con su hermana Rosa, sin saber que Clara detestaba los caramelos de anís y los acrósticos le daban risa. A fin de año, cerca de Navidad, anunciaron oficialmente su noviazgo por el periódico y se colocaron las argollas en presencia de sus parientes y amigos íntimos. Más de 100 personas en total, en un banquete pantagruélico, donde desfilaron las bandejas con pavos rellenos, los cerdos acaramelados, los congríos de agua fría, las langostas gratinadas, las ostras vivas, las tortas de naranja y limón de las carmelitas, de almendra y nuez de las dominicanas, de chocolate y huevo mol de las calarizas, y cajas de champán traídas de Francia a través del cónsul, que hacía contrabando en sus privilegios diplomáticos, pero todo servido y presentado con gran sencillez por las antiguas empleadas de la casa, con sus delantales negros de todos los días, para darle al festín de apariencia una modesta reunión familiar, porque toda extravagancia era una prueba de chabacanería y condenada como un pecado de vanidad mundana y un signo de mal gusto, debido al ancestro austero y algo lúgubre de aquella sociedad descendiente de los más esforzados emigrantes castellanos y vascos. Clara era una aparición de encaje de chantilly blanco y camelias naturales, desquitándose como una cotorra feliz de los 9 años de silencio,
bailando con su novio bajo los toldos y los faroles, ajena por completo a las advertencias de los espíritus que le hacían señales desesperadas desde las cortinas, pero que en la turmamulta y el bolchinche ella no veía. La ceremonia de las argollas se mantenía igual desde los tiempos de la colonia. A las 10 de la noche, un sirviente circuló entre los invitados tocando una campanita de cristal. Se cayó la música, se paró el baile y los invitados se reunieron en el salón principal. Un sacerdote pequeño e inocente, adornado con sus paramentos de misa mayor, leyó el enmarañado sermón que había preparado, exaltando confusas e impracticables virtudes. Clara no la escuchó, porque cuando se apagó el estrépito de la música y la pelotera de los bailarines, prestó atención a los susurros de los espíritus entre las cortinas y se dio cuenta que hacía muchas horas que no veía a Barrabás. Lo buscó con la mirada, alertando los sentidos, pero un codazo de su madre la devolvió a las urgencias de la ceremonia. El sacerdote terminó su discurso, bendijo los anillos de oro y enseguida Esteban puso uno a su novia y se colocó otro en su dedo. En ese momento, un grito de horror sacudió a la concurrencia. La gente se apartó, abriendo un camino por donde entró Barrabás, más negro y grande que nunca, con un cuchillo de carnicero metido en el lomo hasta la cacha, desangrándose como un buey, las largas patas de potrillo temblando, el hocico babeando en un hilo de sangre, los ojos nublados por la agonía, paso a paso, arrastrando una pata detrás de la otra, en un zigzaguente avance de dinosaurio herido. Clara cayó sentada en el sofá de seda francés. El perrazo se acercó a ella, le colocó la gran cabeza de fiera milenaria en la falda y se quedó mirándola, con sus ojos enamorados, que se fueron empañando y quedando ciegos, mientras el blanco encaje de chantilly, la seda francesa del sofá, la alfombra persa y el parquet se ensopaban de sangre. Barrabás se fue muriendo sin ninguna prisa, con los ojos prendidos en Clara, que le acariciaba las orejas y murmuraba palabras de consuelo, hasta que finalmente cayó y en un único estertor se quedó tieso. Entonces todos parecieron despertar de una pesadilla y un rumor de espanto recorrió el salón. Los invitados comenzaron a despedirse apresurados, a escapar sorteando los charcos de sangre, recogiendo al vuelo sus estolas de piel, sus sombreros de copa, sus bastones, sus paraguas, sus bolsos de mostacillas. En el salón de la fiesta quedaron solamente Clara con la bestia en el regazo, sus padres, que se abrazaban paralizados por el mal presagio, y el novio, que no entendía la causa de tanto alboroto por un simple perro muerto. Mas, cuando se dio cuenta que Clara parecía traspuesta, la levantó en brazos y se la llevó, medio inconsciente, hasta su dormitorio, donde los cuidados de la nana y las sales del doctor Cuevas impidieron que volvieran a caer en el estupor y la mudez. Esteban Trueba pidió ayuda al jardinero y entre los dos echaron al coche el cadáver de Barrabás, que con la muerte aumentó de peso hasta ser casi imposible levantarlo. Gracias, El Tati. año... Gracias. Irma, por favor. Listo. El año transcurrió en los preparativos de la boda. Nivea se ocupó del ajuar de Clara, quien no demostraba el menor interés en el contenido de los baúles de sándalo y seguía experimentando con la mesa de tres patas y sus naipes de adivinación. Las sábanas bordadas con primor, los manteles de hilo y la ropa interior que 10 años atrás habían hecho las monjas para Rosa con las iniciales entrelazadas de Trueba y del Valle, sirvieron para el ajuar de Clara. Nive encargó a Buenos Aires, a París y a Londres vestidos de viaje, ropa para el campo, trajes de fiesta, sombreros a la moda, zapatos y carteras de cuero de lagarto y gamuza, y otras cosas que se guardaron envueltas en papel de seda y se preservaron con lavanda y alcanfor, sin que la novia les diera más que una mirada distraída. Esteban Trueba se puso al mando de una cuadrilla de albañiles, carpinteros y plomeros, para construir la casa más sólida, amplia y asoleada que se pudiera concebir, destinada a durar 1000 años y albergar varias generaciones de una familia numerosa de Truebas legítimos. Encargó los planos a un arquitecto francés
e hizo traer parte de los materiales del extranjero para que su casa fuera la única con vitrales alemanes, con zócalos tallados en Austria, con grifería de bronce inglesa, con mármoles italianos en los pisos y cerraduras pedidas por catálogo en los Estados Unidos, que llegaron con las instrucciones cambiadas y sin llaves. Férula, horrorizada por el gasto, procuró evitar que siguiera haciendo locuras, comprando muebles franceses, lámparas de lágrimas y alfombras turcas, con el argumento de que se iba a arruinar y volverían a repetir la historia del Trueba extravagante que los había engendrado. Pero Esteban le demostró que era bastante rico como para darse esos lujos, y la amenazó con forrar las puertas de plata si seguía molestándolo. Entonces ella alegó que tanto despilfarro era seguramente pecado mortal, y Dios lo iba a castigar a todos por gastar en chabacanerías de nuevo rico lo que estaría mejor empleado ayudando a los pobres. A pesar de que Esteban Trueba no era amante de las innovaciones, sino por el contrario, tenía gran desconfianza por los trastornos del modernismo, decidió que su casa debía ser construida como los nuevos palacetes de Europa y Norteamérica, con todas las comunidades, aunque guardando un estilo clásico. Deseaba que fuera lo más alejada posible de la arquitectura aborigen. No quería tres patios, corredores, fuentes roñosas, cuartos oscuros, paredes de adobe blanqueadas a la cal, ni tejas polvorientas, sino dos o tres pisos heroicos, hileras de blancas columnas, una escalera señorial que diera media vuelta sobre sí misma y aterrizar en un hall de mármol blanco, ventanas grandes e iluminadas y, en general, un aspecto de orden y concierto, de pulcritud y civilización, propio de los pueblos extranjeros y acorde con su nueva vida. Su casa debía ser el reflejo de él, de su familia y del prestigio que pensaba darle al apellido que su padre había manchado. Deseaba que el esplendor se notaba desde la calle. Por eso hizo diseñar un jardín francés con macrocarpa versallesca, macizos de flores, un prado liso y perfecto, surtidores de agua y algunas estatuas representando a los dioses del Olimpo y tal vez algún indio bravo de la historia americana, desnudo y coronado de plumas, como una concesión al patriotismo. No podía saber que aquella mansión solemne, cúbica, compacta y oronda, colocada como un sombrero en su verde y geométrico contorno, acabaría llenándose de protuberancias y adherencias de múltiples escaleras torcidas que conducían a lugares vagos, de torreones de ventanucos que no se abrían, de puertas suspendidas en el vacío, de corredores torcidos y ojos de buey que comunicaban los cuartos para hablarse a la hora de la siesta. De acuerdo a la inspiración de Clara, que cada vez que necesitara instalar un nuevo huésped, mandaría a fabricar otra habitación en cualquier parte, y si los espíritus le indicaban que había un tesoro oculto o un cadáver insepulto en las fundaciones, echaría abajo un muro, hasta dejar la mansión convertida en un laberinto encantado imposible de limpiar, que desafiaba numerosas leyes urbanísticas y municipales. Pero cuando Trueba construyó la que todos llamaron la gran casa de la esquina, tenía el sello solemne que procuraba imponer a todo lo que le rodeaba, en recuerdo de las privaciones de su infancia. Clara nunca fue a ver la casa durante el proceso de construcción. Parecía interesarle tan poco como su propia Juar, y depositó las decisiones en su novio y en su futura cuñada. Al morir su madre, Férula se encontró sola y sin nada útil a lo cual dedicar su vida, a una edad en que no tenía ilusión de casarse. Por un tiempo estuvo visitando conventillos todos los días, en una frenética obra piadosa que le provocó una bronquitis crónica y no llevó nada de paz a su alma atormentada. Esteban quiso que viajara, se comprara ropa y se divirtiera por primera vez en su melancólica existencia. Pero ella tenía el hábito de la austeridad y llevaba demasiado tiempo encerrada en su casa. Tenía miedo de todo. El matrimonio de su hermano la sumía en la incertidumbre, porque pensaba que ese sería un motivo más de alejamiento para Esteban, que era su único sustento. Temía terminar sus días haciendo ganchillo en un asilo para solteronas de buena familia.
Por eso se sintió muy feliz al descubrir que Clara era incompetente para todas las cosas de orden doméstico, y cada vez que tenía que enfrentar una decisión, adoptaba un aire distraído y vago. Es un poco idiota, concluyó Férula encantada. Era evidente que Clara sería incapaz de administrar el caserón que su hermano estaba construyendo y que necesitaría mucha ayuda. De maneras sutiles, procuró hacer saber a Esteban que su futura mujer era un inútil y que ella, con su espíritu de sacrificio tan ampliamente demostrado, podría ayudarle y estaba dispuesta a hacerlo. Esteban no seguía la conversación cuando tomaba por esos rumbos. A medida que se acercaba la fecha del matrimonio y se veía en la necesidad de decidir su destino, Férula empezó a desesperarse. Convencida de que su hermano no iba a conseguir nada, buscó la oportunidad de hablar a solas con Clara y lo encontró un sábado a las 5 de la tarde en que la vio paseando por la calle. La invitó al Hotel Francés a tomar el té. Las dos mujeres se sentaron rodeadas de pastelillos con crema y porcelana de Bavaria, mientras al fondo del salón una orquesta de señoritas interpretaba un melancólico cuarteto de cuerdas. Férula observaba con disimulo a su futura cuñada, que parecía de 15 años y todavía tenía la voz desafinada. Producto de los años de silencio, sin saber cómo abordar el tema. Después de una pausa larguísima en la que se comieron una bandeja de masitas y se bebieron 2 tazas de té de jazmín cada una, Clara se acomodó un mechón de pelo que le caía sobre los ojos, sonrió y dio una palmadita cariñosa a la mano de Férula. No te preocupes, vas a vivir con nosotros y las dos seremos como hermanas, dijo la muchacha. Férula se sobresaltó, preguntándose si serían ciertos los chismes sobre la habilidad de Clara para leer el pensamiento ajeno. Su primera reacción fue de orgullo y hubiera rechazado la oferta nada más que por la belleza del gesto. Pero Clara no le dio tiempo. Se inclinó y la besó en la mejilla con tal candor que Férula perdió el control y rompió a llorar. Hacía mucho tiempo que no derramaba una lágrima y comprobó asombrada cuánta falta le hacía un gesto de ternura. No recordaba la última vez que alguien le había tocado espontáneamente. Lloró largo rato, desahogándose de muchas tristezas y soledades pasadas. De la mano de Clara, que le ayudaba a sonarse, y entre sollozo y sollozo le daba más pedazos de pastel y sorbos de té. Se quedaron llorando y hablando hasta las 8 de la noche, y esa tarde en el Hotel Francés sellaron un pacto de amistad que duró muchos años. Gracias, Irma. Mamá, ¿nos puedes ver, por favor? Ah, claro que sí. Dice, apenas terminó el duelo por la muerte de doña Esther y estuvo lista la gran casa de la esquina, Esteban Trueba y Clara del Valle se casaron en una discreta ceremonia. Esteban regaló a su novia un aderezo de brillantes que ella encontró muy bonito, lo guardó en una caja de zapatos y enseguida olvidó dónde lo había puesto. Se fueron de viaje a Italia y a los 2 días de embarcarse, Esteban se sentía enamorado como un adolescente. A pesar de que el movimiento del buque sumió a Clara en un mareo incontrolable y el encierro le produjo asma. Sentado a su lado en el estrecho camarote, poniéndole paños mojados en la frente y sosteniéndola cuando vomitaba, se sentía profundamente feliz y la deseaba con una intensidad injustificada, teniendo en consideración su lamentable estado. Al cuarto día, ella amaneció mejor y salieron a cubierta a mirar el mar. Al verla con la nariz colorada por el viento y riéndose con cualquier pretexto, Esteban se juró que tarde o temprano ella llegaría a amarlo en la forma en que necesitaba ser querido, aunque para lograrlo tuviera que emplear los recursos más extremos. Se daba cuenta de que Clara no le pertenecía y que si ella continuaba habitando un mundo de aparecidos, de mesas de 3 patas que se muevan solas y barajas que escrutan el futuro, lo más probable era que no llegara a pertenecerle nunca. La despreocupada e impúdica sensualidad de Clara tampoco le bastaba. Deseaba mucho más que su cuerpo, quería apoderarse de esa materia imprecisa y luminosa que había en su interior
y que se le escapaba aún en los momentos en que ella parecía agonizar de placer. Sentía que sus manos eran muy pesadas, sus pies muy grandes, su voz muy dura, su barba muy áspera, su costumbre de violaciones y de prostitutas muy arraigada. Pero aunque tuviera que darse vuelta al revés como un guante, estaba dispuesto a seducirla. Regresaron de la luna de miel 3 meses después. Pérula los esperaba con la casa nueva, que todavía olía a pintura y cemento fresco, llena de flores y fuentes con frutas, tal como Esteban le había ordenado. Al cruzar el umbral por primera vez, Esteban levantó a su mujer en brazos. Su hermana se sorprendió de no sentir celos y observó que Esteban parecía haber rejuvenecido. Te ha hecho bien el matrimonio, dijo. Llevó a Clara a recorrer la casa. Ella paseaba la vista y encontraba todo muy bonito, con la misma cortesía con que celebraba la puesta del sol en alta mar. La plaza de San Marcos o el aderezo de brillantes. En la puerta de la habitación destinada a ella, Esteban le pidió que cerrara los ojos y la condujo de la mano hasta el centro. Ya puedes abrirlos, le dijo encantado. Clara miró a su alrededor. Era una pieza grande, con las paredes tapizadas de seda azul, muebles ingleses, grandes ventanas con balcones abiertos al jardín y una cama con dosel y cortinas de gasa que parecían un velero navegando en el agua mansa de la seda azul. Muy bonito, dijo Clara. Entonces Esteban le señaló el lugar donde estaba parada. Era la maravillosa sorpresa que había preparado para ella. Clara bajó los ojos y dio un grito pavoroso. Estaba de pie sobre el lomo negro de Barrabás, que yacía abierto de patas, convertido en alfombra, con la cabeza intacta y los ojos de vidrio mirándola con la expresión de desamparo propia de la taxidermia. Su marido alcanzó a sostenerla antes que cayera desmayada al suelo. Ya te dije que no le iba a gustar, Esteban, dijo Férula. El cuero curtido de Barrabás fue rápidamente sacado de la habitación y lo tiraron en un rincón del sótano, junto con los libros mágicos de los baúles encantados del tío Marcos y otros tesoros, donde se defendió de las polillas y del abandono con una tenacidad digna de mejor causa, hasta que otras generaciones lo rescataron. Muy pronto fue evidente que Clara estaba embarazada. El cariño que Férula sentía por su cuñada se transformó en una pasión por cuidarla, una dedicación para servirla y una tolerancia ilimitada para resistir sus distracciones y excentricidades. Para Férula, que había dedicado su vida a cuidar a una anciana que iba pudriéndose irremisiblemente, atender a Clara fue como entrar en la gloria. La bañaba en agua perfumada de albahaca y jazmín, la frotaba con una esponja, la enjabonaba, la friccionaba con agua de colonia, la empolvaba con un hisopo de plumas de cisne y la cepillaba el pelo hasta dejárselo brillante y dócil como una planta de mar, tal como antes lo había hecho la nana. Mucho antes de que apaciguara su impaciencia de marido reciente, Esteban Trueba tuvo que regresar a las Tres Marías, donde no había puesto los pies desde hace más de un año y que a pesar de los esmeros de Pedro II García reclamaba la presencia del patrón. La propiedad que antes le parecía un paraíso y era todo su orgullo, ahora le resultaba un fastidio. Miraba las vacas inexpresivas, rumiando en los potreros, la lenta faena de los campesinos repitiendo los mismos gestos cada día a lo largo de sus vidas, el inmutable marco de la cordillera nevada y la frágil columna de humo del volcán, y se sentía como un preso. Mientras él estaba en el campo, la vida en la gran casa de la esquina cambiaba para acomodarse a una suave rutina sin hombres. Férula era la primera en despertar, porque le había quedado el hábito de madrugar desde la época en que velaba junto a su madre enferma, pero dejaba dormir a su cuñada hasta tarde. A media mañana le llevaba personalmente el desayuno a la cama, abría las cortinas de seda azul para que entrara el sol entre los cristales, llenaba la bañera de porcelana francesa pintada con nenúfares, dándole tiempo a Clara para sacudirse la modorra, saludando por turno a los espíritus presentes.
a traer la bandeja y mojar las tostadas en el chocolate espeso. Luego le sacaba de la cama acariciándola con cuidados de madre y comentándole las noticias agradables del periódico, que cada día eran menos, así es que debía llenar las lagunas con chismes sobre los vecinos, pormenores domésticos y anécdotas inventadas que Clara encontraba muy bonitas y a los 5 minutos ya no recordaba. De modo que era posible volver a contarle lo mismo varias veces y ella se divertía como si fuera la primera. Férula la llevaba a pasear para que tomara el sol. Le hace bien a la criatura, de compras para que cuando nazca no le falte nada y tenga la ropa más fina del mundo, a almorzar al club de golf, para que todos vean lo bonita que te has puesto desde que te casaste con mi hermano, a visitar a sus padres para que no crean que los has olvidado, al teatro para que no pases todo el día encerrada en la casa. Clara se dejaba conducir con una dulzura que no era imbecilidad, sino distracción, y gastaba toda su capacidad de concentración en inútiles intentos de comunicarse telepáticamente con Esteban, que no recibía los mensajes, y en perfeccionar su propia clarividencia. Por primera vez desde que podía recordar, Férula se sentía feliz. Estaba más cerca de Clara de lo que nunca estuvo de nadie, ni siquiera de su madre. Una persona menos original que Clara habría terminado por molestarse con los mimos excesivos y la constante preocupación de su cuñada, o habría sucumbido a su carácter dominante y meticuloso. Pero Clara vivía en otro mundo. Férula detestaba el momento en que su hermano regresaba del campo y su presencia llenaba toda la casa, rompiendo la armonía que se establecía en su ausencia. Con él en la casa, ella debía ponerse a la sombra y ser más prudente en la forma de dirigirse a los sirvientes, tanto como en atenciones que prodigaba a Clara. Cada noche, en el momento en que los esposos se retiraban a sus habitaciones, se sentía invadida por un odio desconocido que no podía explicar y que llenaba su alma de funestos sentimientos. Para distraerse, retomaba el vicio de rezar el rosario en los conventillos y de confesarse con el padre Antonio. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Te escucho, hija. Padre, no sé cómo comenzar. Creo que lo que hice es pecado. ¿De la carne, hija? Ay, la carne está seca, padre, pero el espíritu no. Me atormenta el demonio. La misericordia de Dios es infinita. Usted no conoce los pensamientos que pueden haber en la mente de una mujer sola, padre, una virgen que no ha conocido varón, y no por falta de oportunidades, sino porque Dios le mandó a mi madre una larga enfermedad y tuve que cuidarla. Ese sacrificio está registrado en el cielo, hija mía. Aunque haya pecado de pensamiento, padre, bueno, depende del pensamiento. En la noche no puedo dormir, me sofoco. Para calmarme me levanto y camino por el jardín, vago por la casa, voy al cuarto de mi cuñada, pego el oído a la puerta, a veces entro de puntillas para verla cuando duerme. Parece un ángel. Tengo la tentación de meterme en su cama para sentir la tibieza de su piel y su aliento. Reza, hija, la oración ayuda. Espere, no se lo he dicho todo, me avergüenzo. No debes avergonzarte de mí, porque no soy más que un instrumento de Dios. Cuando mi hermano viene del campo, es mucho peor, padre. De nada me sirve la oración, no puedo dormir, transpiro, tiemblo. Por último me levanto y cruzo toda la casa a oscuras, deslizándome por los pasillos con mucho cuidado, para que no cruje el piso. Los oigo a través de la puerta de su dormitorio y una vez pude verlos, porque se había quedado la puerta entreabierta. No le puedo contar lo que vi, padre, pero debe de ser un pecado terrible. No es culpa de Clara, ella es inocente como un niño. Es mi hermano el que la induce. Él se condenará con seguridad. Solo Dios puede juzgar y condenar, hija mía. ¿Qué hacían? Y entonces Férula podía tardar media hora en dar los detalles.
Era una narradora virtuosa, sabía colocar la pausa, medir la entonación, explicar sin gestos, pintando un cuadro tan vivido que el oyente parecía estarlo Ye- viviendo. Era increíble cómo podía percibir desde la puerta entreabierta la calidad de los estremecimientos, la abundancia de los jugos, las palabras murmuradas al oído, los dolores más secretos, un prodigio, en verdad. Desahogada de aquellos tumultuosos estados de ánimo, regresaba a la casa con su máscara de ídolo, impasible y severa, y vamos dando órdenes, contando los cubiertos, disponiendo la comida, echando llave, exigiendo pónganse esto aquí. Se lo ponían, cambien las flores de los jarrones, las cambiaban, laven los vidrios, hagan callar a esos pájaros del diablo, que la bullaranga no deja dormir a la señora Clara y con tanto cacareo se le va a espantar la criatura y capaz que nazca alelada. Nada escapaba a sus ojos vigilantes y estaba siempre en actividad, en contraste con Clara, que todo lo encontraba muy bonito y le daba lo mismo comer trufas rellenas o sopa de sobras, dormir en colchón de plumas o sentada en una silla, bañarse en aguas perfumadas o no bañarse. A medida que avanzaba su estado de gravidez, parecía irse despegando irremisiblemente de la realidad y volcándose hacia el interior de sí misma en un diálogo secreto y constante con la criatura. Esteban quería un hijo que llevara su nombre y pasara a su descendencia el apellido de los Trueba. Es una niña y se llama Blanca, dijo Clara desde el primer día que anunció su embarazo. Y así fue. El doctor Cuevas, a quien Clara le había finalmente perdido el miedo, calculaba que el alumbramiento debía producirse a mediados de octubre, pero a principios de noviembre Clara seguía bamboleando una panza enorme en estado semisonámbulo, cada vez más distraída y cansada, asmática, indiferente a todo lo que le rodeaba, incluso su marido, a quien a veces ni siquiera reconocía y le preguntaba, ¿qué se le ofrece? Cuando lo veía a su lado. Una vez que el médico descartó cualquier posible error en sus matemáticas y fue evidente que Clara no tenía ninguna intención de parir por la vía natural, procedió a abrir la barriga a la madre y extraer a Blanca, que resultó ser una niña más peluda y fea que lo usual. Esteban sufrió un escalofrío cuando la vio, convencido de que había sido burlado por el destino y en vez del Trueba legítimo que le prometió a su madre en el lecho de muerte, había engendrado un monstruo y para colmo de sexo femenino. Revisó a la niña personalmente y comprobó que tenía todas las partes en el sitio correspondiente, al menos aquellas visibles al ojo humano. El doctor Cuevas lo consoló con la explicación de que el aspecto repugnante de la criatura se debía a que había pasado más tiempo de lo normal dentro de su madre, al sufrimiento de la cesárea y a su constitución pequeña, delgada, morena y algo peluda. Clara, en cambio, estaba encantada con su hija. Pareció despertar de un largo sopor y descubrir la alegría de estar viva. Tomó a la niña en los brazos y no la soltó más. Andaba con ella prendida al pecho, dándole de mamar en todo momento, sin horario fijo y sin contemplaciones con las buenas maneras o el pudor, como una indígena. No quiso fajarla, cortarle el pelo, perforarle las orejas o contratarle un aya para que la criara y mucho menos recurrir a la leche de algún laboratorio. No hacían como hacían todas las señoras que podían pagar ese lujo. Tampoco aceptó la receta de la nana de darle leche de vaca diluida en agua de arroz, porque concluyó que si la naturaleza humana hubiera querido que los humanos se criaran así, habría hecho que los senos femeninos secretaran ese tipo de producto. Clara le hablaba a la niña todo el tiempo, sin usar medias lenguas ni diminutivos, en correcto español, como si dialogara con una adulta, en la misma forma pausada y razonable en que le hablaba a los animales y a las plantas, convencida de que si le había dado resultado con la flora y la fauna, no había ninguna razón para que no fuera lo indicado también con la niña.
La combinación de la leche materna y conversación tuvo la virtud de transformar a Blanca en una niña saludable y casi hermosa, que no se parecía en nada al armadillo que era cuando nació. Pocas semanas después del nacimiento de Blanca, Esteban Trueba pudo comprobar, mediante los retazos en el velero del agua mansa de la seda azul, que su esposa no había perdido con la maternidad el encanto o la buena disposición para hacer el amor, sino todo lo contrario. Por su parte, Férula, demasiado ocupada con la crianza de la niña, que tenía pulmones formidables, carácter impulsivo y apetito voraz, no tenía tiempo para ir a rezar a los conventillos, para confesarse con el padre Antonio y mucho menos para espiar por la puerta entreabierta. Gracias, mamá. Muy bien, Listo. terminamos el capítulo 3. Qué capítulo más interesante. Bien, hemos terminado un poquito tarde, precisamente para poder abarcar todo el capítulo. De todas maneras, el día jueves tendremos un tiempo más extendido para conversar porque es el análisis y parte del 4 nada más. Lo que les propongo ahorita es que nos quedemos 5 minutos más, es decir, hasta las 10:20, no hasta las 10:15, y que en estos 10 minutitos que ahorita vamos a tener en salas podamos conversar. De manera resumida, vamos a estar entre salas, así que vamos a estar pocos, lo cual nos va a facilitar para conversar más. Pero recordemos, yo y 20 cierro las salas y volvemos acá. Como digo, cualquier tema que quede pendiente, nos alargaremos muchísimo más en la conversa el día jueves. Así que bueno, ahí vamos para salas entonces. Denme un ratito que necesito ver ahora dónde se fue la sala. Mm, ya la encontré. Bien. Listo, vamos a estar tres en cada sala. Le voy a pedir a Alexis, va a estar en la sala uno. Mamá, no sé si puedes estar tú en la sala 2 y yo me voy a la sala 3. Así que bueno, ahí vamos entonces. Listo, nos vamos uniendo para conversar unos 10 minutitos. Bueno, ¿qué tal? Hola Tati, hola Estrellita, ¿qué tal? Bienvenidas. Qué bueno que nos haya tocado acá. Gracias, hola. Bueno, una primera aproximación al final de este capítulo. ¿Qué cosas nos ha ido impactando? Tenemos tiempito para conversar, estamos pocos, así que eso nos va a ayudar. ¿Qué cosas nos ha gustado? ¿Qué pensamientos nos surgen? ¿Con qué imágenes nos quedamos? ¿Qué tenemos para comentar de este capítulo? Libremente. Cualquier cosa que se haya parecido, dudas que tengamos. Adelante. No sé quién quisiera empezar. Oye, este capítulo es interesante porque es como que tuviera contradicciones. ¿Ya? A ver. No, no siguió como una línea como en los otros capítulos. Y los otros capítulos estaban como centrados en un personaje y se desarrollaba ese personaje. Aquí ya van como detalles de una convivencia de una pareja. Eh, Ferul está enamorada de, ¿cómo se llama? De Clara, Clara, ya, está enamorada de Clara, sin darse cuenta y sin de pronto haber querido ese enamoramiento. Eh, Me llama también la atención algo, al final del capítulo, cuando dice que los cuidados y la leche materna sin horario convirtieron de cierta forma el aspecto físico de Blanca, ¿no? Y me recordaba como una comparación a cuando dicen que los científicos hablan bien a un vaso con agua y que esta agua sigue siendo cristalina, pura, cambia, y mientras que cuando tú le dices maldiciones o cosas feas a un vaso con agua, se volvía turbia, ¿no? Era era como ¿cómo se llama esto? Experimento, porque decían que los humanos, como tenemos más agua, líquido, digamos, en nuestro cuerpo, si es que nos hablan bien, nos transformamos y nos volvemos hermosos tanto por dentro como por fuera. Entonces yo le asocié mucho eso en el momento que dicen que le cuidaba mucho, que le trataba como, le consideraba como si fuera un adulto, ¿no? Y que esta niña empezó a cambiar, y
Y yo creo que Clara le cuidó de la forma como le cuidaron a ella, con ese amor que ella tuvo y lo repite ahora en su hija, que tanto así que pudiendo tener la posibilidad económica, teniendo la posibilidad económica de ponerle nana y todo, no, ella no lo desea, ¿no? Ella lo cuida. Y Férula, en cambio, ahora de lo que cuidaba una anciana, luego cuida una joven, de cierta forma, al momento que se casa, y ahora cuida una bebé. O sea, fue de atrás para adelante, como que volver a eso, a lo pequeñito, a lo que de donde nace el amor, a ese sentir. Me gustó mucho y me encantó la escena de cuando empezaron a tomar el café Mm, y que con un gesto tan sincero y puro de Clara, Férula desató en llanto. Entonces, ahí tenemos otra seña más de que ellos no fueron criados de pronto con ese amor esperado, yo creo que de parte del papá, y necesitan ese abrazo. Y por eso ambos, porque ambos son, se supone que son bravos, que son coléricos, y ambos claro. les daba alferecía, con la diferencia de que Férula lo tuvo que aprender a controlar y dice que ella llegó realmente a aprender a controlarlo, lo que no pudo hacer su hermano Esteban. Ujú. Entonces creo que los dos están viendo el amor de otra manera, en otro tiempo, a través de. Ujú. Gracias, Tati. Qué bonito análisis que has hecho sobre estos puntos importantes. Yo también quería, justo ahora que te escucho, lo que más me impacta a mí es cómo vamos pasando del ambiente rudimentario, tosco, infernalizante, como les dije ahí en el resumen, del cuidado que tiene Férula con Esther, con su madre, ¿no? Que es una labor que Férula la siente también y que ha sido el trabajo, la vocación, el sacrificio que ella ha hecho de cuidar a su madre enferma, ¿no? Que es un sacrificio. Y este ambiente tan de podredumbre, porque la madre, recordemos que estaba con las piernas podridas, ¿no? Y pasar, como tú decías, Tati, a partir, porque el proceso de Férula me encanta, porque Férula, como tú dices, pasa a cuidar a una mujer anciana, tiene una catarsis con Clara, ¿no? Donde con solo el gesto de cariño, bueno, primero que Clara le dice, le pone voz a Férula, ¿no? Le dice lo que ella quería decir y no le salía. Y después le da cariño, se suelta. Férula es como que explota, ¿no? Eso me parece muy interesante y termina, después tiene un acercamiento amoroso que ya roza, como tú decías, con la tensión sexual, ¿no? Que la siente a veces como culpa. Y después el niño, a mí me parece un proceso, creo yo, no sé cómo les vean ustedes, a mí me parece un proceso de salvación del personaje de Férula, porque ella dice se sentía feliz de nuevo, es como si hubiera ella resurgido con la presencia de Clara. Eso por un lado, entonces es interesante. Yo tengo algunos días más, pero dejémosla para el jueves. Y lo último que me parece chévere también es el contraste, ¿no? Entre la casa de la esquina, donde aparecen los espíritus, tan bonita, no tan cuidada, con Clara una especie de cuidado angelical, ¿no? Clara ni siquiera se acuerda de lo que le pasa, ya se está olvidando hasta del marido, ¿no? Claro, es como que vivieron un paraíso, otra vez volvemos al locus amoenus, ¿no? Un paraíso terrenal, un continuo presente, no hay pasado, no hay futuro. Vive así, Clara, en contraste con Tres Marías, que es un lugar tosco donde parece que la realidad ahí se asienta, ¿no? Donde ya le cuesta ir a Esteban. No sé, me parece que es como si esta casa que construyó Esteban fuera el mundo de la fantasía, de la cuestión mágica, y las Tres Marías fuera en cambio la casa de la dureza, de la realidad, del trabajo, ¿no? De la pura inmanencia. Esto es la trascendencia, en cambio. No sé, se me hace esta imagen, ¿no? Que me gusta mucho también. No sé, Estrellita, quisiera escucharte. ¿Qué cosas te ha ido suscitando? Puede ser lo que dijimos, como otras cosas. ¿Cómo has ido viendo la historia? Bueno, hasta ahora, hola Daniel, buenas ¿Qué noches. tal? Hasta ahora, pues muy bien, la historia, ¿no? Sí, también rescatar eso lo que ustedes dijeron, pero también en la parte, bueno, que me tocó muchísimo de este capítulo fue cuando Barrabás entra acuchillado, entonces muere y Clara cae desmayada de ver a su mascota, ¿no? Entonces fue un momento que sí me llevó hasta como muy fondo de entrar hasta como en las lágrimas, porque qué dolor, ¿no? Perder a un animalito que hace parte de tu vida, ¿no?
Entonces, para mí eso fue tan fuerte, que pasara, ¿no? Y que Barrabás muriera de esa forma también, ¿no? Una forma tan trágica, ¿no? Que le hayan atravesado un cuchillo, ¿no? Entonces, eso me llevó hasta las lágrimas, porque yo tengo mascota y me moriría si se le pasa algo. Y de acuerdo a lo que ustedes decían también, ¿no? Lo que decía Tati, Férula pasó, como ustedes dicen, de cuidar a alguien mayor, de ver mm, tanta dificultad en el cuidado de la mamá, ¿no? Como lo decía cuando llegó este Esteban, cómo estaba la mamá, ¿no? En ese estado tan deplorable. Entonces, al pasar también a cuidar ya a Clara, una chica joven, ¿no? Y después ella también, bueno, me llamó mucho la atención muchas cosas, ¿no? También pasar mm, de tener esos sentimientos hacia Clara, ¿no? Como decía Tati, realmente Clara, realmente Férula está, al menos de lo que pude observar, me parece que sigue enamorado de Clara Mira. profundamente. Vamos a ver qué pasa en el capítulo que viene. Si se me quedé con las ganas de saber qué realmente va a pasar. Entonces, sí, o sea, muchas cosas que me llamaron la atención y que bueno, y que Férula también, como usted dice, Daniel, renació, porque prácticamente yo pensaba que el personaje de Férula iba a morir justo cuando Ujú, ya la mamá falleciera, pero no, dio un vuelco y volvió a tener ese poder de tener a Clara pues en sus manos y poder hacer lo que ella quisiera, ¿no? ujú. Gracias, Estrellita. Sí, qué fuerte la escena que traes de Barrabás. Es una escena cruel. Yo también, la primera vez que leí, ahora también, me conmovió muchísimo. Yo sí lloré cuando leí, porque Barrabás era la imagen de la fidelidad, ¿no? Y hasta el final, Barrabás también está enamorado de Clara. Claro, Le de ve, Clara, ¿no? Claro, y al final Barrabás antes de morir lo que quiere es regresar a Clara y morir en el regazo de Clara, ¿no? Símbolo claro de la fidelidad, ¿no? Me hace acuerdo también de Odiseo, cuando regresa después de 12 años y el único que le reconoce es su perrito Argos, que igual mueve la colita, lo ve, mueve la colita y muere, ¿no? Pero es el símbolo de la fidelidad, ¿no? Eso que es tan bonito cuando encontramos seres humanos fieles, pero claro, el animal es el símbolo por excelencia, ¿no? ¿Qué más fiel que un animalito? Y lo otro, yo también estoy asombrado con el personaje de Férula. Me parece que hay que darle un poco más de vueltas, cómo es la redención de Férula. Igual sigue siendo cuidado, ¿no? Igual Férula tiene una compulsión por cuidar. Recordemos esta imagen que claro, sí, Férula muere la madre y después se va a cuidar, pero cuidar en estos ajá, lugares desastrosos, donde le escupen, le orina, horrible, ¿no? sí, horrible, Y pasa un cuidado mucho más, está en otro lugar. La casa, para mí, es como un espacio distinto al mundo, ¿no? Es como un espacio alejado del mundo, la casa donde está Clara. Clara mismo es un ser extraordinario, ¿no? Es como un ser angelical, ¿no? Y eso se irá viendo en la novela. Así que gracias, Trinita, por tus comentarios. Gracias a ti también. Y bueno, vamos volviendo, nos quedamos un poco picados, ciertamente, por ver qué pasa. Por problemas de tiempo, regresamos a la sala principal. Nos vemos ahí en la sala grande, entonces. okay, okay, chao, Y pues. cerramos. Eh, Muy bien, vamos a esperar un ratito, ya se deben estar cerrando las otras salas. Muchos detalles, ¿no? Como mencionan ustedes, que se van como en este capítulo. Lo que decía usted también es interesante, no es la historia de un solo personaje, ¿no? Ahora se han cruzado las dos historias de Clara con Esteban y Férula. Y claro, Férula parecía que era un personaje que ya estaba en decadencia y no, renace nuevamente. Es interesante, yo no sé si todavía podríamos decir que está enamorada Férula de Clara con lo que hemos leído hasta ahora. No lo sé. Por ahí sí, por ahí no. ¿Qué pasará, no? Es una psicología pura. Creo que tiene una Sí, cierta atracción que, ajá, bueno, como está muy temprano, digamos, esta atracción, podría ser una atracción, no es hacia la parte física, es hacia la persona, ¿ya? Entonces, ella tiene hasta odio con su hermano, porque como que de cierta forma quiere que sea de su propiedad, Clara, y
rechaza en ese sentido al hermano, ¿no? Ya, y para mí son tres casas. La casa de Clara sería la casa como del amor. La casa de Esteban es la casa del dolor, de ese sufrimiento, de la enfermedad. Y ahora la casa nueva. Tenemos la casa nueva que es como la del Renacimiento, donde se instalan ahora esta familia, podríamos decir. Ujú. Interesante, Las tres sí. Marías. Y las Te tres, faltó las tres Marías. esa es otra. Sí, muy Es que interesante. ese Bueno, sería el puente, las Tres Marías es el puente entre lo viejo y lo nuevo. puede ser, sí. Muchos elementos simbólicos, ¿no? En este capítulo, muchos acontecimientos, eventos también que hayamos ido viendo. Qué interesante la psicología de Férula, ¿no? Eh, Me llama muchísimo la atención, pero en fin, vamos a ir conversando el día jueves de manera más extendida. Como les digo, el día jueves tendremos el análisis del capítulo, una partecita del capítulo 4 y nos dedicaremos la gran mayoría del tiempo a conversar entre nosotros y analizar un poco esto que hemos venido como viviendo. Vayan poniendo lo que vayan sintiendo para conversar el jueves y continuaremos ya con la iluminación del análisis también para tener más elementos de análisis de la lectura. Cerramos por ahora hasta aquí. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. No sé si Nere se conectó. No, bueno, dejamos. Quería darle las gracias a Nere porque nos había ayudado durante más de un año y medio con el Zoom. Y ahora, bueno, hemos cambiado el Zoom y sería bonito agradecerle a Nere, pero veo que ahorita no está, así que bueno, lo dejamos para el día jueves. Así que eso, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, ¿no?